hubo una persona que precisamente me estuvo contactando a principios de la semana y me dijo que en dónde estaba el error y pues ahí estuvimos hablando y efectivamente dio con el tema, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien más estuvo revisando, pero pues fueron muy pocos, como 4 personas que estuvieron comentando. Entonces, esa persona que me comentó, por favor, para el día del parcial me recuerda y le coloco de una de sus 0.5. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, pues también estuvimos hablando de las características de los sistemas de primer orden. Llevamos hablando de ello desde la semana pasada, el día viernes, donde ya efectivamente que identificamos lo que corresponde, digamos, a sistemas de primer orden, lo que, cómo se halla el tiempo de establecimiento, la tau, que es la constante de tiempo, y de ahí pasamos a sistemas de segundo orden, donde ya pues nosotros tenemos presente que esta es la estructura que tenemos y a partir de ello qué características podríamos tener, como por ejemplo la ubicación de los polos. Recordemos que esta es la ubicación de los polos, ya que pueden tener parte real, parte imaginaria, dependiendo de cómo se esté viendo. Entonces, ahí yo les había comentado que hay diferentes tipos de respuesta. Por ejemplo, aquí las podemos visualizar. Recordemos que tenemos sobreamortiguada, amortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada, que es por lo general, o inestable también podemos llegar a tener, que son las dos tipos de respuestas que por lo general no esperamos, ¿no? Es ahí en donde pues hablamos de los comportamientos del cita, efectivamente por lo menos acá tenemos sistemas críticamente amortiguados, aquí ya cuando hablamos de sistemas subamortiguados, entonces por ejemplo, en críticamente amortiguados, pues bueno, ya sabemos que es porque tienen solamente la parte imaginaria como lo podemos visualizar acá. Pero cuando tenemos la parte subamortiguada es cuando tiene polos que tienen tanto parte real como parte imaginaria. Y ahí es en donde nosotros hablábamos la clase pasada que tiene varias características, como por ejemplo el sobrepaso máximo, bueno, máximo sobreimpulso también se le llama. También tenemos el tiempo de retardo, tiempo de levantamiento, tiempo de establecimiento, ¿sí? Y cosas así por el estilo. Entonces, una de las ecuaciones aquí que pues la raíz va completa, ¿sí? En donde podemos obtener el máximo sobreimpulso. Entonces, estas características que a ustedes se les dan, dependiendo del tipo de sistema, si es de primero o segundo orden, nosotros podemos decir que en base a estas características se convierten en que en nuestros criterios de diseño, ¿no? También uno de los criterios de diseño, como les he venido comentando, está en la parte del error en estado estable y ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos lo que es el sobrepaso máximo, el tiempo de retardo, que podemos utilizar estas dos ecuaciones, pero la que comúnmente se usa es esta. Vuelve y juega que es para sistemas de subamortiguados, el tiempo de levantamiento. Tenemos el tiempo de asentamiento, recordemos que es dependiendo del tipo de error que yo quiera, o más que tipo de error es el porcentaje de error o la tolerancia de error que yo voy a admitir, ¿no? Entonces tenemos para cuando son errores del 2% o del 5% y respectivamente el tiempo de asentamiento de establecimiento, ¿sí? Es cuando es 4 sobre zeta omega n para el 2% y para el 5% es 3 sobre zeta omega n. Hay unos casos especiales, es decir, ya van un poco más al detalle y démonos cuenta que en qué momento sucede. Resulta que aquí dice, cuando nosotros tenemos que el cita varía entre 0 y 0.69 y el sobrepaso máximo es mayor al 5%, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener valores entre el 0.95 y el 1.05, podemos utilizar este tiempo de asentamiento. Entonces, fijémonos que ya ahí varía, ¿no? Ya no estamos hablando del 3 y del 4, sino estamos hablando de 3.2 sobre cita omega n. ¿Listo? Y de pronto como para, en este caso, que queremos que un sobrepaso máximo sea menor al 5%, fijémonos que para citas mayores a 0.69, recordemos que a medida que va aumentando el cita, ¿cierto? Entonces ya se vuelve una respuesta más, con menos oscilaciones, perdón, pero tiende a volverse más lenta, ¿no? Pero podemos utilizar esa del 4.5 multiplicado por zeta sobre omega n. Entonces, en base a esto, ¿sí? Nosotros podemos mirar, ah, bueno, listo. Vamos a diseñar implementando ese criterio o este otro criterio. ¿Listo? Tiempo de retardo. Ahora aquí.
Resulta que todo lo que vimos o lo que les estaba comentando en las diapositivas anteriores era para sistemas de segundo orden, pero resulta que cuando hablamos de sistemas de primer orden o que son sistemas que tienen respuestas amortiguadas o sobreamortiguadas, ¿sí? Ya vamos a tener un criterio de diseño, ya lo habíamos visto, ya lo podemos asociar a lo que es el tau, la constante de tiempo o el tiempo de establecimiento, ¿sí? Y una de las formas o otras de las ecuaciones que podemos implementar es esta de acá. Resulta que como ya el zeta comienza a aumentar, ¿cierto? Por lo general es mayor a uno o igual a uno. Entonces, si yo quiero un porcentaje del error del 2%, este tiempo de establecimiento es el que nos va a servir para utilizarlo como criterio de diseño. ¿Listo? Y ya cuando hablamos de respuestas sobre amortiguadas, entonces recordemos que también hablamos en la clase pasada de algo que se consideran los polos dominantes, ¿no? Y entonces recordemos que yo puedo tener n cantidad de polos sobre el eje real y uno de ellos, o al menos uno de ellos, es el más cercano al eje imaginario. Quiere decir que entre más cerca ¿qué? Se vuelve, digo, perdón, entre más lejos se vuelve más lento. Entonces aquí ya cuando tenemos citas mayores a uno, y estas son las características, pero ¿cuál ecuación podríamos seguir utilizando? Esta de acá. ¿Listo? Aquí pues lo único que hago es compartirles qué es lo que pasa con el comportamiento de los cita a medida que va variando en el plano de sobre el plano de los polos y ceros. Hay información adicional que ustedes también pueden consultar y finalmente tenemos este tipo de respuestas para sistemas de segundo orden donde podemos tener exponencial creciente cuando tenemos sobre el eje real u oscilatoria creciente cuando tenemos polos complejos conjugados. ¿Listo? Ya aquí pues se los estoy mencionando. En la clase pasada hablamos del método de los polos dominantes. En el método de los polos dominantes, entonces aquí hay un ejercicio, ¿sí? En donde efectivamente nos damos cuenta, o de acuerdo a lo que nos habíamos hablado la clase pasada, si es que, digamos, en este caso tenemos cuatro polos, ¿no? Este es un sistema de cuarto orden, por ende, ¿cuántos polos me va a dar? Me va a dar cuatro. ¿Listo? Hago una aclaración, chicos. Yo ya les había comentado la experiencia que yo tuve anteriormente con temas relacionados a estas clases virtuales. Entonces, ponerme a hacer una parada y comenzar a preguntar, entonces más bien vamos a hacerlo estilo conferencia. Voy a hablarlo, ¿sí? Avanzamos en temas, respecto a temas como lo mejor posible, como para que ustedes igual lo puedan estudiar y el viernes, pues hacemos un breve quiz. Puede ser un teórico, puede ser un ejercicio práctico, en donde ustedes demostraron que pusieron atención. ¿Listo? Como para no hacer interrupciones, de pronto hasta terminamos un poquito más temprano. Yo creo que en la primera hora, yo creo que abordamos todo lo que tenemos que abordar. ¿Listo? Entonces, como para tenerlo presente. Más sin embargo, pues si ustedes tienen alguna duda, por favor, levanten la mano. No estoy viendo realmente la pantalla en donde están todos los participantes, pero sí, por favor, si tienen algún comentario, levanten la mano o abren el micrófono y me hablen. ¿Listo? Entonces, este es un sistema de cuarto orden, como ustedes lo pueden apreciar, en donde tenemos estos cuatro polos, ¿sí? Nos damos cuenta que efectivamente tenemos dos polos que están muy, muy, muy lejos, mientras que tenemos otros dos polos que están muy, 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 muy cerca. Entonces, el método que yo les había explicado a ustedes era que si nosotros nos ubicamos en el origen de nuestro plano complejo conjugado, en el plano en donde vamos a ubicar los polos y ceros, pero nos ubicamos en el origen y a partir del origen trazamos una línea hacia el polo más cercano, ¿cierto? Puede ser a este polo o si es un polo complejo conjugado, entonces hacia el polo más cercano lo proyectamos al que al hacia el eje real y ese es el radio que vamos a utilizar. Entonces recordemos que lo que hacemos después es que escogemos ese polo y lo multiplicamos ya sea por 10 veces o 5 veces. Dependiendo, o sea, es arbitrario como lo hablábamos en la clase pasada, pero pues quien lo escoge puede ser ustedes, ¿sí? O en el ejercicio se les puede indicar cuánto es que se quiere que se escoja. Entonces, en este caso, podemos escoger, no sé, 5 veces y escogemos 5, lo multiplicamos por 5 el polo más cercano, el valor real, y nos da 0,5 multiplicado por 5 nos da alrededor de 2,5 y nos estaría dando por este lado. Al trazar una circunferencia nos damos cuenta que este sistema de cuarto orden va a pasar a un sistema de segundo orden.
y nos damos cuenta que ya simplemente estos polos se pueden omitir y solamente de qué polos va a tomar representación solamente el polo S1 y S2. ¿Listo? Pero no solamente vamos a tener en cuenta eso. Recuerden que la ganancia, o sea, cuando nosotros queremos hallar que el valor que va a tener a un futuro, entonces recordemos que cuando queremos hallar en el dominio de la frecuencia, ¿sí? El valor que va a tener a un futuro o aplicamos el teorema del valor final, ¿qué hacemos? Evaluamos el límite cuando S tiende a cero, ¿sí? Entonces, cuando S tiende a cero, nos vamos a dar cuenta que aquí sencillo, si evaluamos sobre la función de transferencia de nuestra planta, nos vamos a dar cuenta que esto es cero, 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 y a la final va a ser 1/250, que más o menos viene siendo como 0.004, ¿sí? Entonces, fijémonos que al tener eso, nos damos cuenta que aquí no, tenemos los dos polos que van a ser dominantes y van a representar nuestra planta. Sí, entonces nuestra planta dice, mire, ya no va a ser un sistema de cuarto orden que se vuelve un poquito tedioso de controlar, sino más bien va a ser un sistema de segundo orden y ya no vamos a tener en el numerador un uno, sino vamos a tener un 0.02. ¿Listo? Y al comparar, aquí como les estoy comentando, al comparar las dos funciones de transferencia nos damos cuenta que son aproximadamente iguales, ¿cierto? Ya hablamos de que su diferencia es mínima, por ende sí se puede utilizar para hacer algún diseño de control o algo así por el estilo. ¿Listo? Entonces aquí les explico simplemente cómo va a ser la metodología de 5 a 10 veces, se eliminan los polos y ceros por fuera de la circunferencia, se puede cancelar el polo cuando tiene un cero muy cercano. Bueno, hay un criterio que nosotros más adelante vamos a utilizar que se llama la cancelación de polos y ceros para poder diseñar nuestros sistemas de control. Y entonces, así como lo mencionamos aquí en el cuarto punto, es eliminar los polos y ceros que están por fuera, más que, no, perdón. El quinto es cancelar el polo cuando tiene un cero muy cercano. Quiere decir que sí, se ve muy práctico, y es que cuando yo tengo un cero ubicado, no sé, en -2 y casualmente tengo un polo que está ubicado en -1.99, algo, esos dos polos, ese tanto polo como cero se pueden cancelar. ¿Listo? Hay algo que se presenta mucho en control, ¿sí? Y es los tiempos muertos. Entonces, cuando hablamos de tiempos muertos, es, digamos, no sé, ustedes se han dado cuenta que, digamos, cuando ustedes se están bañando, digamos, ¿no? Y resulta que para aquellas personas que tienen tanto calentador, tanto eléctrico como calentador, como a gas, ¿cierto? Nos damos cuenta que ¿qué hacemos? Cogemos y abrimos la llave. Él cuando detecta que hay un flujo de agua, él comienza a calentar. Si hablamos del sistema eléctrico, ¿sí? Él comienza a calentar la resistencia, pero ustedes saben que la resistencia no se calienta de forma inmediata, sino que él que hace, él se comienza a calentar de forma progresiva hasta que alcanza la temperatura que se tiene programada. Lo mismo sucede para sistemas de calentador a gas. Démonos cuenta que él también detecta el flujo y a medida que va recorriendo el agua, él coge y también va elevando la temperatura. Resulta que eso, o cuando nosotros tenemos que la planta coge y comienza a actuar y no actúa de forma inmediata o no alcanza el valor de temperatura deseado de forma inmediata, o de forma progresiva a medida que yo abro la llave, digamos, veamos esta gráfica, en el tiempo cero yo abrí la llave, pero resulta que él no se comienza a calentar, sino a partir del tiempo 3, ¿sí? Eso es lo que se considera como tiempos muertos. ¿Por qué tiempos muertos? Porque es a partir de ese momento, después de que se acciona la máquina, para que alcance una temperatura deseada, un nivel deseado, ¿sí? Una velocidad deseada. Lo mismo sucede con los carros. Fijémonos que los carros, muchas veces cuando nosotros arrancamos, ¿sí? O no más que arrancamos, sino que lleva 1, 2, 3 días quieto el carro. Por lo general se recomienda que dejarlo quieto un momento mientras que el motor y el sistema comienza a coger, ¿qué? Temperatura. Lo mismo sucede, esos son tiempos muertos. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta,
Puede ser en sistemas de primer, de segundo, de tercer orden, pero por lo general se presenta en sistemas de primer orden. Nos damos cuenta que el tiempo muerto por lo general se ve representado por el tau de S, ¿cierto? E a la menos tau de S. En ese caso se considera que hay un tiempo muerto. En este caso, fijémonos que es menos 3S, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, resulta que nosotros cuando querramos desarrollar un control, este tiempo muerto, ¿sí? Se vuelve un poco difícil de manejar. Y es ahí en donde ustedes tienen varios métodos para poder hacer o hacer una aproximación. Entonces, fíjense que en la parte de arriba hicimos para sistemas de orden superior, lo que hicimos fue aproximar con qué técnica, la técnica de polos dominantes, ¿cierto? Pero resulta que acá, al tener un tiempo muerto, no es que vayamos a implementar esa técnica, puede que nos sirva también, pero la presente o al presentarse este a la menos 3S, podemos implementar otras técnicas, como por ejemplo la técnica de aproximación de Pade o la otra que se llama la de McLaurin, ¿no? Aquí yo cual les sugiero que usen, pues como por temas de practicidad, ¿no? Aunque pues eso ya va en decisión de ustedes. Y es esta, aproximación por PAE. Entonces, cuando tenemos, perdón, cuando nosotros tenemos que queremos aproximar, ¿sí? Implementando la aproximación de PAE por primer orden, implementamos esta fórmula de acá. Pero cuando queremos hacer una aproximación de segundo orden, podemos hacer esta de acá. ¿Qué diferencia hay? Lo que pasa es que a medida que nosotros vamos agregando aproximaciones, lo que hace es, y le vamos aumentando el orden, es que va aproximando cada vez más y más y más, de tal manera de que el sistema ya no nos va a aparecer esta es Euler, sino nos va a aparecer ya funciones de transferencia que nosotros podemos trabajar y conocer de una manera más fácil. Por ejemplo, este ejercicio de acá. Sí, ese ejercicio de ahí nos damos cuenta que nosotros tenemos un sistema de primer orden donde le agregamos un tiempo de retardo de menos de 3 segundos, perdón, aquí como ustedes lo pueden apreciar, ¿sí? Pero cuando nosotros lo que hacemos es coger y aproximarlo hacer una aproximación de primer orden, nos damos cuenta que el sistema que va a hacer como lo estamos multiplicando mi planta original, que es de primer orden, por una aproximación de primer orden, quiere decir que ¿qué va a pasar? Se va a volver un sistema de segundo orden. Pero al colocar eso, fíjense que el efecto de este cero que tenemos acá hace que no es la respuesta de nuestra planta inicie hacia abajo y ahí sí llegue a cómo se tiene que comportar nuestra planta. Pero recuerden que eso es riesgoso, o sea, esos valores, y sobre todo cuando son tan altos, pueden llegar a afectar nuestro sistema, esos valores negativos de voltaje. ¿Listo? No solamente eso, pues aquí no coloqué la aproximación de segundo orden, pero sí la gráfica, y es que cuando nosotros colocamos una de orden superior aproximadamente, como en este caso lo pueden visualizar acá, venga, ya aproximamos un poquito más, y es que cuando implementamos una aproximación de orden 10, ¿sí? Con PADE, démonos cuenta que igual ya vamos a tener más oscilaciones, a diferencia que ya se va a parecer más a nuestra planta original con retardo. ¿Listo? Entonces, esos son los ejercicios o recomendaciones que vamos a tener, digamos, para poder practicar este tema. Voy a dejar un taller, espero entregárselos el día de mañana, con el objetivo de que todas estas temáticas les puedan repasar. ¿Listo? Ahora, hay una técnica adicional que no la tengo documentada acá, pero que ustedes la pueden encontrar en su bibliografía y que se llama el predictor de Smith. ¿Listo? Entonces resulta que el predictor de Smith, por aquí lo tengo abierto, por acá. Resulta que si nos damos cuenta aquí, yo tengo una plantica normal, ¿sí? Comparo la señal de entrada con la de salida, ya vamos a ver qué es lo que me sugiere. Y adicional a ello, yo cojo y por aquí sigo haciendo otras simulaciones adicionales, en donde ¿qué voy a tener? Voy a tener perturbaciones. Pero resulta que acá, ¿sí? Cuando se estén haciendo las simulaciones o sus respectivas simulaciones, sí es importante que si nuestra planta tiene un retardo, sí o sí hay que colocarlo.
Y en MATLAB nosotros lo vamos a encontrar como transport delay. Y en el de transport delay, aquí como ustedes lo pueden apreciar, acá se coloca el tiempo de retardo deseado. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver, en teoría esto lo tengo funcionando desde el semestre pasado. Y entonces, esperen que acabe. Démonos cuenta que aquí inicialmente tengo mi planta original, ¿sí? Mi planta original yo cojo, revisamos aquí el scope, a ver qué se hizo. Resulta que tenemos efectivamente una planta ante una entrada tipo step, ¿sí? Entonces démonos cuenta que esto es porque en el step como tal tengo un tiempo cero, o sea, como tal no visualizamos un tiempo de retardo. O sea, ahí va todo bien, pinta todo bonito. Aquí en este caso le agregamos una perturbación, miremos a ver cómo funciona. Entonces resulta que hay unas perturbaciones que lo que hace es cambiar la respuesta dinámica. Ahora miremos a ver qué pasa con el retardo. Entonces fíjense en este pedacito de acá, que es lo que los invito a entender. Vamos a ver, aquí. Entonces resulta que nos damos cuenta que ya hay un tiempo de retardo y ahí sí la planta coge y comienza a funcionar. ¿Listo? Y finalmente miremos a ver qué pasa con los tiempos con los tiempos, digo, con las perturbaciones. Entonces, igual hay un retardo y ahí funciona de la misma manera. Pero entonces, ¿qué pasa con el predictor de Smith? Entonces resulta que nosotros ya queremos entrar a controlar la planta porque se dan cuenta que hay un step y el step no está llegando a su valor final. O sea, cuando la respuesta de mi planta no está llegando a su valor final. Entonces uno dice, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar. ¿Será que solamente realimentando con una ganancia unitaria y sin control podemos conseguir el resultado? Vamos a ver. Entonces, si nosotros nos damos aquí cuenta en este scope de acá, resulta que no, que sí alcanza a aumentar un poquito la ganancia, pero no alcanza a llegar a mi valor de referencia. Listo, miremos a ver qué pasa con las perturbaciones. Entonces, fijémonos que igual trata de llegar, pero no alcanza. Y entonces es ahí en donde ustedes dirán, bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es por el predictor de Smith, pero aún no hemos visto qué es el predictor de Smith, sino la otra es implementando una aproximación de par. Entonces, inicialmente, sí, nos damos cuenta que aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy implementando un controlador PI. Ustedes dirán, pero ¿por qué un controlador PI? Porque lo que pasa es que si se dan cuenta, aquí yo solamente tengo una S. Por eso es un controlador PI. Entonces resulta que yo cojo, controlo, vamos a ver si alcanza a hacer algo esa vaina ahí. Y resulta que sí. Resulta que ahí nos damos cuenta que él coge, arranca y se comporta como una respuesta que, ¿cómo? Amortiguada o sobreamortiguada, ¿cierto? Entonces quiere decir que si yo no tengo en cuenta mi tiempo muerto, todo funciona bien y logro controlar. ¿Qué pasa si yo cojo acá y ya le agrego perturbaciones? Entonces fijémonos que él igual alcanza a controlar, le agregamos una primera perturbación, controla, una segunda perturbación, controla, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que no estamos utilizando el tiempo muerto. Entonces, fijémonos acá que aquí yo ya estoy implementando el tiempo muerto, estoy implementando el mismo controlador, pero ustedes dirán, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque si nosotros hacemos la aproximación de PAE para un retardo, ¿cierto? Ya sea de primero o segundo orden, lo más probable es que no nos va a funcionar y entonces tenemos que entrar a rediseñar nuestro controlador. ¿Listo? Entonces, si nosotros revisamos, él controla en este caso y lo hace súper bien, a diferencia que hace para respuestas subamortiguadas, uno diría bien, pero ¿qué pasa con las perturbaciones? Por acá. Entonces, cuando yo comienzo a revisar las perturbaciones, puede que sí, como pueda que no, pero el tema está acá. Resulta que la aproximación por Smith, ¿sí? Digamos en este caso, ustedes dirán, no, pero profe, ahí funcionó. Y yo les digo, sí, 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 funcionó, efectivamente, pero intentémoslo para un sistema de segundo o tercer orden, ya ahí las cosas comienzan a cambiar. Entonces resulta que esta estructura que ustedes ven acá, ¿sí? Ya nos damos cuenta que aquí aparece un lazo nuevo, que es el lazo
o la estructura de Smith. Este predictor de Smith o la estructura de Smith lo que hace es coger y separar la planta, ¿sí? Del tiempo de retardo, ¿sí? Y al hacer eso, se va a comportar o lo que va a hacer es despreciar ese tiempo de retardo. Esa es la ventaja del predictor de Smith. Entonces, más que echar números, más que echar fórmula, en este caso, la única fórmula que ustedes tienen que aplicar es el predictor de Smith, o no, la fórmula, perdón, es que siguen diseñando su controlador, ya sea P, PI, PD, PID o el que sea, ¿cierto? Pero ya solamente se van a avanzar en el diseño de su planta, ya no tienen que tener en cuenta el tiempo de retardo. Entonces, una pregunta acorchadora es esa: ¿qué diferencia hay si yo implemento PADE a implementar la estructura de Smith? Fíjense que con PADE yo ya tengo que tener en cuenta eh, que, eh, que mi sistema ya aumenta un segundo, un tercero, un cuarto orden, dependiendo de la aproximación y dependiendo del orden de mi sistema. Mientras que Smith simplemente dice, usted implemente esta estructura. Al implementar esa estructura y con el controlador que usted diseñó en su planta sin tiempo muerto, le va a funcionar y le va a funcionar perfecto. Entonces, vamos a ver la respuesta. Y efectivamente, al principio ya no vamos a tener respuestas subamortiguadas como lo estábamos viendo anteriormente. Seguimos teniendo el tiempo muerto, que es el que tenemos acá, y efectivamente seguimos teniendo su comportamiento ante una perturbación, en este caso, dos perturbaciones. ¿Listo? Y eso es básicamente, esta es otra estructura, también es de Smith, pero pues la que se usa, o bueno, la que yo uso, pues recomiendo para que ustedes la puedan usar es esta. ¿Listo? Entonces, por favor, para que la tengan presente. Entonces, ya hablamos, en este caso, de las funciones de transferencia con tiempo muerto y nos damos cuenta que está PADE, efectivamente, que está McClaury, que es la que les estoy mencionando, que no la tengo documentada acá, pero también la pueden usar, y que finalmente está el predictor de Smith. Es la estructura del predictor de Smith. Sí, entonces ya depende de cómo ustedes lo quieran ver, pues lo pueden usar. ¿Listo? Y finalmente, pues para terminar todo esto de repaso y contextualización para todo lo que necesitamos para los controladores, para poder entrar a diseñar nuestros controladores, ¿sí? Es efectivamente el criterio de Routh-Hurwitz. Y recordemos que el criterio de Routh-Hurwitz inicialmente permite hallar la estabilidad absoluta de un sistema lineal invariante en el tiempo cuya ecuación característica tiene coeficientes constantes. Entonces recuerden que en modelos ustedes lo que hicieron fue tomar este tema y era con el objetivo de poder hallar los valores de una constante, ¿cierto? Entonces podemos tener el valor de una constante Kp, Ki, Kd, de esa manera que, de tal manera de que se cumple el criterio de estabilidad que nos presenta aquí Ruth Hurwitz. Recordemos que la idea es que no solamente nosotros podemos hallar la estabilidad por medio del plano de polos y ceros, sino también con el criterio de Ruth Hurwitz. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan presente. Y aquí, pues, lo que se explica es el procedimiento de cómo se tiene que hallar. Entonces, resulta que cuando nosotros hallamos la función de transferencia, fíjense en este pedazo de acá, donde R es la entrada y C es la salida, ¿sí? Nosotros tenemos el polinomio característico lo igualamos a cero, y recordemos que lo que hacemos es coger y de forma intercalada comenzamos a ubicar nuestros polos en los dos primeros renglones. Ya de ahí para adelante comenzamos a calcular B1, B2, B3 y así sucesivamente. Por lo general, el último número que está acá es el que termina estando aquí. ¿Listo? Entonces aquí está explicado, simplemente para que lo tengan presente, que pues existe. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque resulta que ya cuando nosotros lleguemos a control discreto, en continuo, nosotros utilizamos el criterio de Hurwitz, pero en discreto utilizamos el criterio de Jury. Y lo que pasa es que son muy similares. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos sistemas de segundo orden, de tercer orden, en donde como aquí ustedes lo pueden apreciar, tenemos la ubicación de los polos, ¿cierto? Porque no tenemos ceros, porque igual en el numerador tenemos solamente un 1. Y fijémonos que aquí lo que hacemos es comenzar a ubicar de forma intercalada. Entonces, S4, S3, S2, S1, S0.
¿sí? Y acá en el primer renglón ubicamos el 1, lo intercalamos el 3 y lo intercalamos el 5. Finalmente el 2 arrancamos desde ese 3 y después el 4. Por lo general se busca que este 5 disminuya. Y recuerden que cuáles son las condiciones que debemos de tener presentes en un Hurwitz. Para que mi sistema sea estable o considerado estable, tiene que haber, no se puede presentar cambios de signo. Es decir, que no se pueden presentar cambios de signo en donde, en la primera columna. Hasta aquí todo iba bien, pero resulta que cuando nosotros cogemos y pasamos de este signo a este signo, pues resulta que ahí ya comienza a jugar un papel y decimos, uy, puede que no sea estable, ¿sí? Puede que más bien sea marginalmente estable o inestable. ¿Listo? Ahí es en donde entran el criterio, o no criterios, sino casos especiales. Sí, en el tema de los casos especiales es cuando resulta que, démonos cuenta que a pesar de que están todas las heces, sí, resulta que a medida que comenzamos a desarrollar el proceso de Ruth-Hurwitz, nos damos cuenta que uno de los coeficientes es cero. ¿Sí? Y cuando es cero, aquí lo tenemos que reemplazar por una constante, me refiero a una letra, eh, que me permita continuar con el proceso, ¿sí? Y a la final, si hay algún cambio de signo, igual nos puede definir su estabilidad o inestabilidad. ¿Listo? Y ya, entonces esto es respecto a Ruth Hurwitz. Entonces, bueno, ahí hablo de los casos, otro de los casos especiales se me ha olvidado es cuando todos los renglones es igual a cero. Entonces ahí la idea es que cuando en un renglón nos da que todo es cero, la idea es coger que el renglón anterior se vuelve nuestra ecuación auxiliar y al cogerla como nuestra ecuación auxiliar la derivamos con respecto a ese y esta ecuación que nos da como resultado la vamos a reemplazar en donde aquí en nuestro renglón, en donde todo nos está dando cero y continuamos el proceso. ¿Sí? Lo importante es que cuando nosotros vayamos elaborando y construyendo lo que estamos haciendo, no se presente cambio de signo. ¿Listo? Y ya. Y ya, eso es como todo lo que les quería comentar ya relacionado al repaso. Ah, bueno, aquí, aquí. Resulta, pasa, sucede, acontece que esta función de transferencia que ustedes tienen acá es prácticamente cuando nosotros tenemos una planta y esa planta lo podríamos mirar como que le estamos colocando un proporcional, ¿sí? Entonces le estamos colocando una ganancia proporcional que en este caso sería ¿quién? K. Entonces nosotros nos damos cuenta que ahí nuestra planta en sí es un sistema de primer orden. En el numerador solamente hay uno y lo que se hace es ese bloque y se multiplica por ¿quién? Por K. La función de transferencia de nuestra planta con nuestra ganancia proporcional vendría siendo esta de acá. Entonces, démonos cuenta que si nosotros consideráramos una ganancia proporcional, sí o sí entra a participar en dónde? En el denominador. Y recuerden que el denominador forma o hace parte de nuestro polinomio característico, quien es quien rige el comportamiento de nuestra planta. ¿Listo? Entonces, ahí podríamos decir, ah, bueno, listo. Lo único que quiero es garantizar que mi planta sea estable. Que si es sobreamortiguada, no me interesa, amortiguada tampoco, subamortiguada tampoco. Simplemente quiero que sea estable. Entonces uno dice, ah, bueno, si yo quiero que mi planta sea estable, lo único que tengo que hacer es que esa ganancia proporcional, hallar su valor, cuáles son los posibles valores. Y entonces uno se pone a evaluar y todo y termina, uy, perdón, estoy con vaina de gripa. Entonces nos damos cuenta que este valor de K nos diría, ah, listo, perfecto. Hay un criterio que me puede decir, como nada más él quiere que sea estable, ¿cierto? O mantenerlo en su región de estabilidad, tengo que hallar los valores o los posibles valores de K. Entonces aquí lo que yo hago es compartir ese procedimiento. Recuerden que lo que hacemos es que tenemos desde S4 hasta S0, ¿cierto? 1, 3, 3, 3, 2 y K. Entonces recordemos acá en este caso que cogemos el coeficiente 1, el coeficiente 3 y la K, ¿cierto?
Y ahí para abajo, entonces recordemos que en el segundo renglón, que es relacionado a ese 3 cogemos 3 y cogemos 2. Si hacemos la multiplicación, fíjense que esta acá de acá termina bajando hasta, hasta el último renglón que corresponde a ese cero. Ya nos damos cuenta que estos dos renglones definen, ¿sí? ¿Qué posibles valores puede llegar a tener K? Nos damos cuenta que, primero nos damos cuenta que por el primer renglón, el criterio de Hurwitz dice que todos los coeficientes de la primera columna tienen que ser mayor a cero o tienen que ser positivos o todos los coeficientes de la primera columna tienen que tener el mismo signo, ¿sí? En este caso, si son positivos, entonces ya sabemos que K tiene que ser mayor a cero. Adicional a ello, ya de aquí comenzamos y como este coeficiente tiene que ser mayor a cero, como lo vemos acá, lo que hacemos es coger y despejar K. Nos damos cuenta que los posibles valores que puede llegar a obtener K es cuando K sea mayor a cero y cuando K sea menor a 14 novenos. ¿Listo? En ese orden de ideas, esos son los posibles valores. Claro, cuando nosotros comenzamos a jugar con nuestra planta, ¿sí? No recuerdo tenerla montada, pero veámoslo aquí rápidamente. Entonces vamos a colocar un step. Aquí colocamos un punto suma. Aquí colocamos un bloque de ganancia, gain. Aunque mejor no utilicemos este, sino utilicemos un slide gain. Listo, vamos a colocar un transfer function. ¿Qué se me hizo? Ah, se traba. Perdón. Ah, ya. Listo, aquí cogemos y pegamos aquí. Tales. Vamos a colocar un scope. Y que sea de 2 entradas. Lista, configuration properties, número de entradas vamos a colocar 2, ok. Vista style. Aquí lo colocamos en negrilla, canal 1, lo vamos a colocar de 3 con color rojito. Y el canal 2 lo vamos a colocar también de 3 azulito, listo. Y apply, ok. Entonces, aquí hacemos esto, aquí hacemos aquello. Esta la vamos a colocar como mi ganancia K. Es KP. He dicho de la de ya aquí se me olvidaba esto colocar por acá un -1. Apply, ok. Y la función de transferencia de mi planta vendría siendo hacia la cuarta. Entonces voy a coger esto más bien. Por el momento lo voy a llevar aquí. Entonces acá colocamos 2. Apply, ok. Ahí me faltó uno. Así, 0. Apply, ok. Listo, esa sería nuestra planta de cuarto orden, ¿sí? Como lo podemos apreciar. Listo, y los posibles valores que podría, de acuerdo a la presentación, entonces está entre 14 novenos. Si nosotros miramos ahí rápidamente cuál es su calculadora, entonces 14 y me da 1.55, coloquémoslo entonces acá, que nuestro slide va a poder variar entre 0 y 1.
0.556. Apply. Ok. Listo. Entonces, fíjense que, como les venía comentando, esa ganancia, ¿sí? Se va a comportar como que como una ganancia o como un controlador proporcional. Veremos a ver qué pasa. Cero. Apply. Ok. Ah, bueno, agreguémosle aquí el valor de 2 y más bien para que podamos ver qué pasa. No está muy encima. 100. Entonces, fijémonos que efectivamente con valores o simplemente hablando de temas de estabilidad, nosotros decimos que valores entre 0 y 1.56, que en este caso es 1, estoy garantizando la estabilidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo cojo este slide y lo comienzo a variar sobre el límite? Dejémoslo por aquí, por acá. Ok, entonces ahí cojo mi scope, le doy correr y aún mi sistema es estable, pero resulta que sí es estable en el sentido de que él se está aproximando a su valor de referencia, pero resulta que está agregando oscilaciones. Entonces, ¿qué pasa si ya comenzamos a tener valores ya superiores, por ejemplo, 1.8? Entonces, fijémonos acá, ¿sí? Que mi sistema ya se vuelve inestable. ¿Listo? Entonces, fíjense que una forma como podemos diseñar nuestro controlador y pues teniendo en cuenta que existe algo por allá que se llama el criterio de Hurwitz, es que podemos hallar los valores de una constante, ¿sí? O los valores de unas constantes, porque podríamos no solamente implementar un controlador proporcional, integrador, derivador, ¿sí? Sino que podemos implementar una gran variedad de controladores solamente para garantizar que su estabilidad, ¿sí? Y si garantizamos su estabilidad, nos damos cuenta que, bueno, listo, todo funciona bien porque yo solamente quiero que sea estable. Que si es más lento, que si es más rápido, bueno, eso ya podríamos entrar a más detalle. ¿Listo? Claro. Entonces ahí como para que ustedes lo tengan presente. Y ya, bueno, aquí hay unas cosas que para mí no son necesarias explicar, simplemente esto ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? El tema de control, las configuraciones básicas de control, ¿sí? Dentro de las configuraciones básicas de control, entonces hay una que es por realimentación de estados, otra que es solamente realimentando. Hay, digamos, esta por lo general es la que nosotros usamos un controlador en serie o en cascada, ¿sí? En este caso ya es cuando estamos implementando el controlador aquí, realimentando la señal de control después de la de salida, pero pues por lo general no se usa esta que es la que nosotros vamos a ver más adelante, que es la realimentación de estados, y ya. Ya respecto al comportamiento de KP, KD y KD, pues ya nosotros habíamos hablado en la clase pasada, ¿listo? Entonces, esa era como la introducción a todo esto que vamos a, aunque ya lo hemos venido hablando, a lo que queremos ver. ¿Listo? Entonces, hay un tema que yo les había mencionado en la clase pasada que se conoce como la dinámica interna del sistema. Y antes de entrar a definir, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos entrar a diseñar, sí? O cómo saber qué control implementar. Sobre todo cuando estamos hablando de controladores PPI, PID o PD o controladores como por ejemplo PI cuadrado de, no sé, sí, que para los ejercicios que a veces nosotros planteamos suelen ser muy comunes. Se conoce como, hay algo que se conoce como la dinámica interna del sistema. Entonces, ya permítanme un momento y continuar. Iniciar. Acá. Ven mi pantalla, ¿cierto? Continuamos viendo la pantalla. Sí, ahorita en este caso vamos a ver la del tablero. Entonces resulta que hay algo que se conoce como la dinámica interna del sistema.
Y resulta que a partir de este momento nosotros, por lo general, como les venía comentando, vamos a tener el siguiente diagrama de bloques. Menos, más, ¿sí? Ese es, como les venía comentando en la presentación, es un control en cascada, ¿cierto? O un control en serie. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos el bloque de control y aquí tenemos nuestra plantica. ¿Listo? Entonces resulta que yo les decía la clase pasada que hay algo que se conoce como el error en estado estable o la teoría del error, donde también estuvimos planteando y siempre lo que hacemos planteando una tabla, ¿cierto? Donde nosotros podríamos definir el tipo de sistema, voy a colocarlo por aquí abajo, tipo de sistema y el tipo de entrada. Nosotros decíamos que del tipo de sistema teníamos sistemas tipo cero, tipo uno, tipo 2, tipo 3 y así sucesivamente. Recordemos que la cantidad de polos, ¿sí?, que tenemos en el origen son los que indican qué tipo de sistema es. Entonces, si yo no tengo polos en el origen, entonces quiere decir que es tipo cero. Si tengo un polo en el origen es tipo uno. Si tengo dos polos tipo 2 y así sucesivamente. Y también como tipos de entrada, recordemos que tenemos el escalón, que es uno sobre S, la rampa, que es uno sobre S cuadrado. Tenemos la parábola, que es uno sobre S cubo, que esas son las que comúnmente vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, como ya vimos anteriormente, que si yo solamente quiero fiarme de la estabilidad del sistema, ¿qué criterio voy a implementar? El criterio de Hurwitz. Y sale para pintura. Y con el objetivo de que, bueno, yo pueda hallar KP, KI, KD, ¿sí? Garantizando que mi sistema sí o sí sea estable. Pero resulta que aquí hay otro criterio que nosotros hablamos la clase pasada y hace referencia al criterio del error en estado estable. ¿Cómo lo quiero? Quiero un error en estado estable en cero, perdón, un error en estado estable en cero o quiero un error en estado estable constante ante una entrada step, o ante una entrada parábola, o ante una entrada, digo, rampa, o ante una entrada parábola. ¿Sí? Entonces, ¿eso de qué depende? De la dinámica interna de mi sistema. ¿Qué quiere decir? Resulta que nosotros sabemos que el error en estado estable es igual a qué? Al límite cuando S tiende a qué? A cero, DS multiplicado por qué? Por EDS, ¿cierto? ¿Esto a qué va a ser igual? Límite cuando S tiende a cero, ¿de quién? De S, sabemos que E de S es igual a uno sobre uno más G por P, que en este caso no es G, sino es el controlador por la planta, multiplicado por quién? Por la entrada, ¿sí? Entonces, para garantizar, ¿sí?, que si yo quiero un error en estado estable igual a cero, depende de qué. Uno, del tipo de sistema y dos, del tipo de entrada. A partir de esas dos condiciones, para poder evaluar mi error en estado estable, ¿sí? Entra la dinámica interna de mi sistema. ¿Por qué? La dinámica interna de mi sistema simplemente me dice, si yo quiero un error en estado estable de cero ante una entrada que ya sé que es uno sobre S, ¿sí? Tengo que garantizar que esta dinámica que me está aportando mi entrada, yo la pueda cancelar. Y para cancelarla, yo tengo que garantizar que cuando yo evalúe el error en estado estable, yo pueda cancelar esta integral de acá. Pero ¿cómo la voy a cancelar? No con esta S que yo les estoy mencionando. Es con una S que va a tener ¿quién? Mi planta. ¿Sí? Resulta que si mi planta es tipo cero, por ejemplo, uno sobre S más uno, ¿sí? La sola planta, esto es PDS.
y yo necesito cancelar la dinámica de mi entrada tipo step. ¿Qué tengo que hacer? En mi controlador yo tengo que agregar un integrador, pero como no puede estar solito, porque recuerden que, que un integrador por lo general no se usa solo, tiene que estar acompañando de quién? De una ganancia proporcional y ahí sí una ganancia integral. Y esta función de transferencia, recordemos que va a venir siendo KPS más KI sobre S. De tal manera de que, listo, ya me está diciendo el profesor, para garantizar que el error en estado estable ante una entrada step sea igual a cero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar ¿cuántos integradores? Uno. Pero eso sucede cuando, cuando yo tengo un sistema tipo cero. Cuando tengo un sistema tipo uno, entonces ahí ya voy a coger y mi planta tiene esta configuración. Este es PDS. Ustedes ya pueden imaginar que listo. Aquí la planta en sí, al tener esta S que es un integrador dentro de la misma planta, ya está garantizando que yo puedo cancelar ¿quién? La dinámica de mi entrada. Por ende, mi controlador solamente que necesita una ganancia proporcional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay necesidad de agregar integradores. Solamente con una ganancia proporcional. Lo que yo hago es comenzar a variar la ganancia de tal manera de que se regula si mi sistema se va a hacer más oscilatorio, menos oscilatorio, pero sí o sí estoy garantizando que el error en estado estable sea igual a cero. ¿Listo? Ahora, vuelve y juega. Si yo tengo que mi entrada RDS ahora es una entrada rampa, uno sobre ese cuadrado, ¿sí? ¿Cuántos integradores tengo que agregar para poder garantizar que tenga un error en estado estable igual a cero? Entonces ustedes dirán, pues depende del tipo de sistema. Entonces resulta que si es un sistema tipo cero, ¿cierto? Que ya lo veníamos hablando, uno sobre S más uno, que es como lo más sencillo de poder interpretar. Entonces resulta que sí, efectivamente yo me doy cuenta que mi planta es tipo cero, ¿sí? Entonces quiere decir que ¿cuántos integradores debería de tener mi controlador? Dos. Recuerden que agregamos una ganancia proporcional. Aquí agregamos una ganancia integral, ¿cierto? La voy a mencionar como K1, K sub 1, y adicional a eso tengo que agregar el otro integrador, KI dividido entre 2 sobre S cuadrado. Entonces, fijémonos que, ¿por qué? Porque yo con este doble integrador, si miramos la función de transferencia, ¿cierto? Y si la matemática no me falla, porque puede fallar, tenemos S cuadrado, KP, perdón, KPS cuadrado más K sub I 1 S más K sub I sub 2. Y con este S cuadrado para un sistema tipo cero logro quitar la dinámica ¿de quién? De mi entrada tipo rampa. Ya ustedes se pueden imaginar que si yo tengo un tipo uno, entonces uno sobre S factor de S más uno. Esta va a ser mi planta. Ya sé que mi planta propiamente tiene un integrado. Si yo quiero cancelar la dinámica, vuelvo y me devuelvo. Y aquí yo utilizo ¿quién? El PI tradicional, donde como ya tengo este, más este integrador de acá, logro cancelar ¿qué? La dinámica, perdón, la dinámica de una entrada tipo rampa y de tal manera que yo puedo garantizar el error en estado estable igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué digo que el error en estado estable igual a cero? Por esta S de acá. ¿Listo? ¿Es claro? Lo mismo, ya ustedes se dieron cuenta, simplemente yo digo, ¿qué pasa si yo quiero un error en estado estable igual a cero, pero la entrada es una tipo parábola, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo único que hago es que si mi planta es tipo uno,
¿Cuántos integradores tengo que agregar? En este caso, 3 integradores. Quiere decir KP más KI sub 1 sobre S más KI sub 2 sobre S cuadrado más KI sobre KI tercios, perdón, KI 3, perdón, sobre S cubo. De tal manera que la función de transferencia de mi controlador va a ser igual a ¿qué? KP S cubo más KI sub 1 S al cuadrado más KI sub 2 S, perdón, me tocó aquí K, no, pero ya sé qué hacer. KI sub 2 S más KI sub 3 sobre S cubo. ¿Listo? De tal manera que yo logro garantizar de que si mi planta es tipo cero, puedo cancelar la dinámica de la entrada. A eso se refiere el tema de que de la dinámica interna de mi sistema para garantizar que yo quiero un error en estado estable igual a cero. Que si es subamortiguado, que es amortiguado, que es sobreamortiguado. Lo importante es que estoy garantizando que el error en estado estable sea cero. Fíjense que ya a este punto, ¿sí? Y ya entrando y cada vez entrando más al mundo de control, nos damos cuenta que hemos visto que son dos métodos, por ejemplo, para poder determinar qué es lo que yo puedo utilizar. Y dependiendo de mis intereses, si yo les digo a ustedes así, sencillito, en el parcial o en el quiz que es dentro de 8 días, si yo quiero, así de teoría, si yo quiero garantizar la estabilidad de mi sistema, ¿sí? Solamente garantizar la estabilidad de mi sistema con el control que yo implemente, el que sea KP, KI, KD, el que sea, ya se dieron cuenta que yo puedo tener PI más grandes, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener en cuenta solamente para la estabilidad el criterio de Ruiz. Ah, listo. Implemento criterio de Ruiz, hallo las constantes y chao. Tome. Con esto garantizamos que mi sistema sea estable. Y tiene que operar entre estos valores para que mi sistema sea estable. Ah, no, es que muchachos, yo quiero que ustedes tengan en cuenta el error en estado estable igual a cero para una planta que va a ser tipo uno, 2 y 3, ¿sí? La que se me venga a la cabeza y entonces ustedes dicen, bueno, listo, si yo sé que mi planta es tipo tal, ¿sí? Entonces mi controlador le va a agregar la cantidad de integradores suficientes que al combinarlo con el tipo de mi sistema, yo pueda cancelar la dinámica de mi entrada. Y de esa manera yo garantizo que el error en estado estable va a ser cero. Que si es amortiguada, que si es sobreamortiguada, subamortiguada, no me interesa. Simplemente usted quiere su error en estado estable igual a cero. Ah, listo, le tengo la solución. Claro, espero que todos me hayan entendido hasta ahí como el mensaje, ¿sí? De en qué momentos yo puedo escoger qué tipo de controlador utilizar. Y entonces resulta que hay algo muy interesante, ¿sí? Y es una de las técnicas que yo, pues también les soy muy sincero, lo conocí el semestre pasado, y es la que maneja la profesora Adriana. Resulta, pasa, sucede y acontece que es el siguiente. Entonces resulta que yo me voy a ubicar, aquí hay una P, aquí hay una I, y cuadrado, y cubo, y a la cuarta, D, de cuadrado, de cubo, de a la cuarta. ¿Listo? Entonces resulta que ustedes inicialmente lo que tienen que hacer es hacer esa reglita ahí, como la ven, ¿cierto? Y para los chicos que estuvieron el semestre pasado con la profe Adri, pues si ven que pueden aportar acá, bienvenido es. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, lo primerito es identificar el tipo de sistema. Después de identificar el tipo de sistema, ¿sí? Segundo, identificar el tipo de entrada. Ya que el tipo de entrada es el que me va a indicar cuántos integradores yo tengo que agregar, ¿sí? Y ya vamos a ver eso. Para alcanzar el error en estado estable. Entonces, este error en estado estable, fíjense que en este segundo punto es lo que yo les acaba de comentar respecto al tema de la dinámica interna de mi sistema. Es dinámica.
interna del sistema. ¿Listo? Entonces, resulta que acá en la tabla, dependiendo de la cantidad de integradores que yo tengo que agregar, yo me ubico. Ah, bueno, es que tengo que agregar un integrador, dos integradores, tres integradores, cuatro integradores, ¿cierto? Pero ahí es en donde se va a combinar con la cantidad o con el tipo de sistema, ¿no? Ojo con eso. Entonces, ya después de la cantidad de integradores que se tienen que agregar, entonces se identifica cuál es el orden del sistema que va a tener, ya después de agregar la cantidad de integradores, y se devuelve. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un caso que era 1/s² más s más 1, ¿cierto? Si nosotros miramos, esta es la función de transferencia de mi planta, ¿cierto? Y adicional a ello, yo digo que quiero que se controle para una entrada tipo parábola. Entonces, 1/s cubo. Entonces ya inicialmente, primero, qué tipo de sistema es? Es tipo cero. ¿Por qué es tipo cero? Porque nos damos cuenta que no tiene polos en el origen. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos integradores debo de agregar? Según, ¿cuántos integradores tengo que agregar? Según esto, tengo que agregar tres integradores. Tengo que agregar tres integradores. De tal manera de que, como este es tipo cero, ¿cierto? Y solamente, y para poder controlarlo o para garantizar un error en estado estable igual a cero, ¿sí? ¿Cuántos integradores tendría que agregar? Tres. ¿Listo? Y ya después lo que hacemos es que, claro, nosotros decimos, ah, listo, fíjense. Entonces, para no devolverme tan arriba, lo voy a colocar por aquí abajito. Y yo digo, ah, bueno, me voy a ubicar acá, y, y cuadrado, y cubo, y a la cuarta. ¿Listo? Entonces, resulta que, ¿cuántos integradores tengo que agregar? Tengo que agregar tres. Entonces, yo voy a ubicar mi morraquito por acá, ¿sí? Y resulta que al coger esos tres integradores y ahora multiplicarlo por este s² que es de orden 2, ¿no? Entonces 3 s al cubo por s al cuadrado, s al cuadrado por s al cubo me va a quedar s a la quinta, ¿cierto? Y me devuelvo 5. Entonces aquí d cuadrado de cubo. De i al cubo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el controlador que yo tengo que implementar es un P, I cuadrado, I cubo, D. ¿Listo? Aquí sí ya voy a romper un momentico el silencio de todos ustedes. ¿Quedó claro cómo se tiene que implementar? Profe, ¿podría volverlo a explicar? Listo. Entonces, de nuevo, nosotros vamos a tener esta regla de aquí arriba, ¿sí? Ta, 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 ta. Donde siempre en el centro que vamos a tener un proporcional. Recordemos que los controladores y dentro de las recomendaciones que yo les había dado en su momento, ¿sí? Es que siempre todos los controladores van a tener una ganancia que proporcional. Entonces resulta que de aquí para hacia, bueno, yo estoy mirando mi pantalla hacia mi derecha, yo voy a pintar I cuadrado, I cubo y a la cuarta. Y hacia la izquierda, D cuadrado, D cubo y de a la cuarta, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que identificar es el tipo de sistema. Resulta que mi planta aquí, como ustedes la ven acá, no tiene polos en el origen, ¿cierto? Tiene solamente dos polos que van a estar con su raíz, tanto real como imaginaria. Entonces es tipo cero. Adicional a ello, yo digo, ah, no, miren, necesito que me hagan el favor y me controlen la planta para una entrada tipo parábola porque es 1/ese cubo. ¿Cómo va a ser una entrada tipo parábola? Entonces, y como mi sistema es tipo cero, ¿cuántos integradores tengo que agregar para que mi error en estado estable sea igual a cero? Lo acabamos de ver aquí arriba y se define por la dinámica interna de mi sistema. ¿Listo? Entonces, sí o sí, para un sistema que es tipo cero, ¿cuántos integradores tengo que agregar? Tres.
¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, listo, ya sé que mi sistema es tipo cero, ya sé que tengo que agregar 3 integradores. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger y me ubico por decirlo así, en la casilla de la cantidad de integradores que tengo que agregar. O sea, ¿cuántos tengo que agregar? Esto, 3. Por eso me ubiqué aquí. Entonces, después de eso, ustedes cogen, mire, no solamente tengo que hacer eso, sino como tercer paso, tengo que evaluar cuál es el orden de mi planta, cuál es, perdón, el orden de mi planta y cómo quedaría después de agregar los 3 integradores. Entonces, ¿qué hago? Listo, fíjense. Yo me doy cuenta que mi sistema o mi planta es de orden 2, ¿cierto? Y al agregar los 3 integradores me va a quedar de orden 5. Al quedar de orden 5, yo cojo y ubicado en ese tercer integrador, entonces aquí este es el paso 3 y el paso 4, me desplazo hacia la derecha. El, ¿Cómo lo colocamos? La cantidad de posiciones que corresponde al nuevo orden mundial. No mentiras, al nuevo orden de mi planta. Entonces, cuarto punto es que yo cojo de acá y me desplazo. Cuarto punto, cuarto paso. Uno, 2, 3, 4, 5. Quiere decir de que al hacer ese desplazamiento nos damos cuenta que el controlador que yo tengo que implementar es un P, I, y cuadrado y cubo D. ¿Listo, Hugo? Sí, ya me quedó claro, gracias, profe. Para todos, ¿quedó claro? Sí, sí, señor. Sí, señor. Para los chicos, por favor, se me pueden apoyar. Jaramillo, Luisa, Samuel. ¿Claro? Sí, profe, así ya queda más claro. ¿Sí? Sí, Entonces, si profe. se dan cuenta que para poder entender esta reglita, hay un contexto por dentro que se llama la dinámica interna de mi sistema, ¿sí? Que sí, efectivamente, ya comienzan a aparecer los derivadores y todo lo demás, pero es que por lo general se procura no usarlos, ¿sí? Se procura, ya que comienzan a agregar cosas locas. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta con la aproximación de PAE, ahí prácticamente tenemos derivadores, ¿cierto? Al tener esos derivadores aquí me devuelvo un momentico a la presentación, reanudar presentación. Aquí básicamente me devuelvo rápidamente a la aproximación de PAE. Y claro, cuando yo implemento aquí la aproximación de primer orden o de segundo orden, ya comienzan a aparecer ceros en el numerador, así yo no tenga originalmente en mi planta. Entonces, eso comienza a agregar esos comportamientos inesperados que pueden afectar mi sistema. Por eso es que se procura no agregar ese tipo de dinámicas. ¿Listo? Y entonces, ya ahí más adelante, ya yo creo que hasta ahí voy a parar, ¿sí? Porque pues el objetivo es entregarles a ustedes esta teoría. ¿Para qué? Para que el día viernes, la próxima semana, arranquemos con ejercicios. Y bueno, no hablo de todas las técnicas porque pues son muchas, pero dentro de las que nosotros vamos a utilizar es la de Sigrid Nichols, otra que es la de cancelación de polos y ceros, y la otra que es la de asignación, ¿sí? Asignación también de polos, ¿sí? Dependiendo de los criterios que tenemos. Entonces, esta última técnica que nosotros vimos el día de hoy, ¿sí? Me vuelvo aquí a aceptar.
Continuar. Iniciar. Esta técnica que les acabo de compartir el día de hoy, la última técnica, no hablo puntualmente de la de dinámica interna de mi sistema, sino hablo de la última, se usa para cuando ya nosotros queremos que nuestra planta se comporte de una manera un poco más específica. Entonces, fíjense que tenemos tres comportamientos que podríamos voltear. Una que es cuando queremos que sí o sí mi sistema sea estable, otra que queremos que es cuando mi sistema sí o sí tenga un error en estado estable igual a cero, y la otra es cuando queremos que comportamientos que tenga, por ejemplo, que si mi sistema originalmente es un sistema sobre o amortiguado, se comporte ahora como un sistema subaamortiguado, pero que tenga un máximo sobreimpulso, un tiempo de establecimiento y cosas así por el estilo. ¿Listo, chicos? ¿Claro para todos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Listo, muchachos. Sí, profe. Ya respecto al taller, pues solamente tenemos un taller. Ya respecto a la temática, que esta es la que ya comienza a coger con un poquito más de sustancia, entonces yo voy a proponerles un taller para ya para el día de mañana. Y pues nada, pues cualquier cosa yo estaré atento a cualquier duda o inquietud. ¿Listo? Listo, Bueno, gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces espero que lo hayan entendido, preparados para el quiz el día viernes. Ya lo he dicho más de una vez, entonces nos veremos el día viernes, así que juiciosos. Que descansen, buen fin de semana para todos.